Hola amigos. Soy Martín. Apoyen mi trabajo y el análisis imparcial de noticias. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, discutiremos dos temas importantes. Como siempre, al final descubrirán lo más interesante. Hoy hablaremos de tema número 1. El paso al borde del colapso, ola de refugiados y migrantes desborda la ciudad. Tema número 2. Estatus legal temporal para venezolanos, un asunto que divide opiniones. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció recientemente la implementación de un estatus legal temporal para alrededor de 472,000 venezolanos que llegaron al país antes del 31 de julio. Esta medida, enmarcada bajo el Temporary Protected Status, TPS, ha suscitado opiniones encontradas y plantea interrogantes sobre sus posibles implicaciones. En mayo, Mayorkas dejó claro desde la Casa Blanca que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y que aquellos que crucen de manera ilegal serán procesados y deportados. Sin embargo, el anuncio del TPS ha generado inquietudes entre los críticos de la administración, quienes argumentan que esta acción podría incentivar a más venezolanos a intentar ingresar a los Estados Unidos, creyendo que las advertencias sobre deportaciones inmediatas carecen de peso y que podría haber futuras expansiones de esta medida. Chad Wolf, exsecretario de Seguridad Nacional bajo la administración de Donald Trump, ha señalado que los traficantes de personas podrían aprovechar esta noticia para atraer a más migrantes venezolanos, argumentando que ahora es el momento de cruzar la frontera debido a la ampliación del TPS. Por otro lado, algunos migrantes venezolanos que se dirigen a los Estados Unidos argumentan que sus motivaciones para emigrar no dependen del estatus legal temporal ofrecido por el TPS, sino de las difíciles condiciones en su país de origen. Danny Romero, un venezolano de 45 años, explicó que uno de sus hijos desea estudiar medicina, y su deseo de proporcionarle una educación adecuada lo impulsó a buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos. Romero llegó al país con su sobrino y algunas pertenencias en una mochila, mientras que sus hijos y su esposa siguen en Venezuela, tratando de sobrevivir en medio de la crisis económica y social. La crisis política, social y económica que ha afectado a Venezuela en la última década ha llevado a millones de venezolanos a vivir en la pobreza, y muchos de ellos dependen de empleos secundarios o remesas de familiares en el extranjero para sobrevivir. Más de 7.3 millones de venezolanos han abandonado su país, enfrentando rutas peligrosas en busca de refugio en los Estados Unidos y otros lugares. Es importante destacar que el anuncio del TPS para 472,000 venezolanos se suma a las más de 242,000 personas que ya habían obtenido el estatus en 2021 y 2022. Según Mayorkas, el retorno a Venezuela no es seguro debido a las condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales persistentes en el país. El Departamento de Seguridad Nacional ha enfatizado que esta medida se implementa debido a la falta de un acuerdo en el Congreso para realizar cambios integrales en el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Bajo la gestión de Mayorkas, el TPS se ha ampliado para abarcar a más de 600,000 personas de 16 países hasta marzo de este año, y se ha extendido a otros grupos, como afganos, en respuesta a las presiones de alcaldes y gobernadores demócratas que buscan apoyo en la gestión de la afluencia de migrantes. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, informa que el 40% de los aproximadamente 60,000 solicitantes de asilo bajo su cuidado provienen de Venezuela, y aproximadamente 15,000 de ellos ahora serán elegibles para el TPS. En cuanto a la situación en la frontera, se ha observado un aumento en el número de venezolanos detenidos en comparación con ciudadanos de otros países, excepto México. Durante los primeros 17 días de septiembre, se registraron 25,777 encuentros con venezolanos, lo que representa un aumento del 63% en comparación con el mes anterior. Si bien algunos de estos encuentros involucraron a personas que fueron admitidas para citas programadas de asilo, la mayoría correspondió a ingresos ilegales.
En resumen, el anuncio del estatus legal temporal para los migrantes venezolanos ha generado un debate sobre si esta medida podría incentivar la inmigración ilegal y aumentar la presión en la frontera. Mientras algunos argumentan que las difíciles condiciones en Venezuela son el principal motor de la emigración, otros creen que las acciones tomadas por el gobierno de Estados Unidos pueden influir en la decisión de los venezolanos de buscar refugio en el país. La situación sigue siendo dinámica y plantea desafíos tanto para la política de inmigración como para la situación de los venezolanos que buscan un futuro mejor. ¿Qué opinas sobre esta medida y su impacto potencial? Te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. Tema número 2. Estatus legal temporal para venezolanos, un asunto que divide opiniones. La ciudad de El Paso, ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México, se enfrenta a un desafío crítico debido al aumento significativo en la llegada de solicitantes de asilo y migrantes en los últimos meses. Este incremento ha ejercido una presión considerable sobre los recursos y servicios locales, lo que ha llevado a declarar una emergencia en la región. En un solo sábado, casi 9.000 personas cruzaron la frontera, marcando uno de los niveles más altos de llegadas en meses. Este fenómeno ha llevado a un debate complejo sobre la capacidad de respuesta de las autoridades, la situación en los países de origen de los migrantes y el sistema de inmigración de Estados Unidos en su conjunto. En este contexto, es importante analizar los factores que han contribuido a esta situación, así como las posibles soluciones y consideraciones éticas. Uno de los factores clave en esta oleada de migrantes es la inestabilidad en países como Venezuela, Honduras y Haití, de donde proviene la mayoría de los solicitantes de asilo. La búsqueda de oportunidades y la huida de la violencia y la crisis política en estos países han llevado a muchas personas a emprender peligrosos viajes para llegar a la frontera de Estados Unidos. Esta situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad internacional y la necesidad de abordar las causas fundamentales de la emigración. Por otro lado, el sistema de inmigración de Estados Unidos ha experimentado cambios significativos en los últimos meses. Tras la implementación de restricciones en mayo, el número de personas que buscaban asilo había disminuido. Sin embargo, el reciente aumento ha desafiado nuevamente la capacidad de respuesta del gobierno estadounidense. Este hecho ha generado debates políticos y un llamado a reformas en el sistema de inmigración. La ciudad de Eagle Pass, que también ha declarado una emergencia debido a la afluencia de migrantes, se ha visto afectada de manera similar. La distribución de migrantes a diversas ciudades ha generado tensiones políticas y es un tema que se ha vuelto relevante de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Estos desafíos requieren un enfoque pragmático y bipartidista para abordar la situación de manera efectiva. El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, ha señalado la necesidad de ampliar la capacidad de refugio en la ciudad y ha anunciado planes para abrir un nuevo refugio. También se han organizado traslados en autobús hacia otras ciudades. Es importante destacar que, a pesar de las críticas dirigidas a algunos gobernadores por enviar migrantes a ciudades consideradas liberales, los migrantes en los autobuses de El Paso viajan voluntariamente a las ciudades de su elección. En este contexto, es esencial abordar el sistema de inmigración en su conjunto. Leeser ha enfatizado que el sistema está roto y ha instado a una reforma integral. Además, se ha tomado la medida de enviar más tropas a la frontera para gestionar la situación, y se han implementado programas especiales para procesar solicitudes de asilo y visas en los países de origen de los migrantes. Un aspecto positivo es la extensión del estatus legal temporal a un gran número de venezolanos, lo que les permite trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, queda por verse si estas medidas son suficientes para abordar el flujo continuo de migrantes. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para discutir una estrategia bilateral destinada a abordar la migración. Mayorkas prometió tomar medidas enérgicas contra aquellos que no sigan los procedimientos establecidos y enfatizó la importancia de la colaboración internacional para desmantelar las redes de contrabando.
Por su parte, Castro atribuyó la emigración masiva de su país a la violencia perpetrada por organizaciones criminales. Esta situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad compartida de abordar las causas de la violencia en países de origen. En cuanto a la situación en la frontera misma, se han tomado medidas como la instalación de alambres de púas para disuadir los cruces. Sin embargo, varios solicitantes de asilo han demostrado una determinación notable al encontrar formas de superar estas barreras. El testimonio de una joven venezolana, Dileidis Urdaneta, es representativo de la experiencia de muchos migrantes que han enfrentado dificultades extremas en su camino hacia la frontera. Urdaneta llegó a Ego-Pass con muy pocos recursos y, como ella misma expresó, lo que ha vivido es mucho peor que cualquier obstáculo en la frontera. En este contexto, es fundamental abordar preguntas éticas sobre la atención y el trato a los migrantes que llegan a la frontera. La capacidad de respuesta de Estados Unidos debe estar en línea con los principios humanitarios y los compromisos internacionales. En resumen, la situación en la frontera entre Estados Unidos y México plantea desafíos complejos que requieren un enfoque integral. Factores como la inestabilidad en los países de origen, los cambios en el sistema de inmigración de Estados Unidos y las tensiones políticas locales han contribuido a esta situación. La colaboración internacional y una respuesta pragmática son esenciales para abordar estos desafíos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Cómo cree que se debería manejar esta situación en el futuro? Los invitamos a compartir sus opiniones en los comentarios.